Muy buenas tardes a todos y primeramente muchas gracias a todas las personas que están participando en esta plática. Inicialmente quiero agradecer al doctor Peña, que está el día de hoy con nosotros, dispuesto a platicar un rato. Y bueno, esta es una plática que estamos promoviendo en conjunto los capítulos estudiantiles de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, tanto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional con sede en Tecamachalco y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Procedo entonces a hacer una breve presentación y semblanza del doctor Peña. Bueno, actualmente el doctor Fernando Peña es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como también tiene el nombramiento de profesor visitante en la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de ingeniero civil con mención honorífica. Cursó la maestría en Ingeniería, área de estructuras, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en Ingeniería Sísmica por el Politécnico de Milán, en Italia, así como también realizó una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Minho, en Portugal. Ha realizado diversas estancias de investigación en diferentes centros, entre los que destacan el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Lisboa, Portugal, la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y el Politécnico de Milán, en Italia. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en distintos foros de México, Colombia, Italia, Grecia, Portugal, Francia y España. Tiene más de 80 publicaciones tanto en revistas internacionales como de difusión, congresos internacionales y nacionales. Es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro de la European Mechanic Society, así como también de las sociedades mexicanas de Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica. Su línea de investigación principal es el modelado matemático y computacional de sistemas, de la cual se derivan 2 líneas de trabajo, monumentos históricos y túneles, siendo las áreas de interés la mecánica computacional, la dinámica y el análisis no lineal. En el área de monumentos históricos ha participado en diversos proyectos de intervención, entre los que destacan la Catedral de la Ciudad de México, Palazzo del Pozo en Italia y el Minerate en Delhi, India. En el área de túneles ha participado como consultor estructural en el proyecto del túnel emisor Oriente, así como en el emisor Poniente del sistema principal de drenaje del Valle de México. Y bueno, sin más por el momento, nos permitimos iniciar con las primeras preguntas que varios de los participantes que se encuentran aquí plantearon a través de las redes sociales. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento. Y bueno, sin más ni más, nos vamos a permitir iniciar con la sesión de preguntas. ¿Qué importancia tiene la integración de un modelo de análisis numérico en el estudio de la seguridad estructural de las edificaciones históricas y patrimoniales? ¿Y qué beneficios técnicos pueden aportar estos? ¿Resulta esencial llevarlos a cabo en la práctica profesional? Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los capítulos estudiantiles por haberme invitado a esta reunión. Y bueno, en cuanto al tema de los monumentos históricos y el modelado numérico, pues siempre ha existido como una incógnita en el sentido de que, pues al ser estructuras que se diseñaron y construyeron en tiempos antiguos, pues qué tan válido es utilizar las herramientas actuales de análisis que tenemos. Sin embargo, hay que recordar que pues la ingeniería es una sola, ¿no? Y el comportamiento de las estructuras son todos similares. Entonces, ¿para qué nos sirven los modelos numéricos en general que nosotros hacemos en ingeniería? Pues un poco para entender y qué es lo que le puede pasar a la estructura ante ciertas situaciones, es decir, ante ciertas cargas, etcétera. Entonces, lo mismo aplica para las estructuras históricas. Es decir, ¿para qué queremos hacer un modelo numérico? Independientemente de la herramienta, independientemente de la técnica, pues para conocer su comportamiento ante distintas cargas. Entonces, ¿es válido? Claro que sí es válido. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Obviamente también depende del tipo de intervención que se vaya a hacer,
del tipo de estructura. Como todo en la vida, si son estructuras relativamente pequeñas y demás, pues a lo mejor el análisis estructural que se lleva a cabo pues puede ser muy sencillo. Si son estructuras más grandes, complejas, monumentales, de un gran valor patrimonial, pues a lo mejor se necesitan otro tipo de herramientas. Pero en forma general, el modelado de las estructuras pues se tiene que llevar a cabo porque es la forma como nosotros los ingenieros, arquitectos, pues podemos conocer qué es, qué le puede pasar a la estructura ante ciertas solicitaciones. Correcto. Bueno, en relación a sus investigaciones desarrolladas en edificaciones históricas y enfocándonos en las que han sido del estado de Morelos y del estado de Oaxaca, ¿qué aspectos técnicos considera que son los necesarios para estimar la confiabilidad de un modelo de análisis estructural histórico? ¿Qué proceso de calibración requiere un modelo de este tipo? Bueno, ante todo hay que recordar que un modelo es una simplificación de la realidad y pues es una herramienta que nosotros utilizamos pues obviamente para tratar de simplificar esa realidad y tratar de entender qué le puede pasar a nuestro edificio, a nuestra estructura ante ciertas condiciones dadas. Entonces, con base en eso, pues el tipo de modelo, el tipo de simplificación, pues va a ser adecuado siempre y cuando se cumplan con las hipótesis de análisis que nosotros tengamos. Entonces hay que recordar que cualquier modelo que nosotros hagamos, muy sencillo o muy refinado, siempre va a estar basado en hipótesis. Entonces, ¿qué tan bueno va a ser ese modelo? Pues qué tan bien se van a cumplir las hipótesis en las que están basadas esos modelos. Entonces, aquí un punto fundamental es que la herramienta de análisis que nosotros utilicemos la tenemos que conocer teóricamente, precisamente para entender en qué hipótesis se basa esa herramienta de análisis. Y si se cumplen todas las hipótesis que se lleven a cabo, entonces quiere decir que va a ser un buen modelo que nos va a representar la realidad. Si hay hipótesis que no se cumplen, entonces ese modelo va a empezar a dejar de representar la realidad. Entonces, fundamentalmente así es como nosotros podemos evaluar si un método de análisis o un programa de cómputo o alguna herramienta que nosotros queramos utilizar puede ser válida para el análisis o no. Y obviamente, todos los modelos, no solamente para las estructuras históricas, incluso para las estructuras modernas, tenemos nosotros que evaluar qué tan confiables son esos modelos. ¿Cómo podemos evaluarlos? Pues a través de una calibración o validación del modelo. Entonces, la ventaja que tenemos con las estructuras históricas es que tenemos ahí la estructura y ya está construida, ya tiene un cierto comportamiento. Entonces, la forma más sencilla de calibrar nuestro modelo es que nuestro modelo nos represente la situación actual del edificio. Es decir, si el edificio presenta unas ciertas deformaciones, presenta un cierto tipo de daño, entonces nuestro modelo tiene que ser capaz de reproducir lo que actualmente está sucediendo en la estructura. Entonces, es la forma más sencilla de validar o de calibrar un modelo. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, como se pueden hacer pruebas, por ejemplo, de vibración ambiental, con las cuales podemos conocer los periodos de vibrar de la estructura y con base en ese conocimiento de la estructura, entonces podemos calibrar nuestro modelo para que precisamente nos reproduzca ese comportamiento. De la misma manera, doctor, en relación a los artículos que ha publicado en la SMIE, ¿cuál considera que son las deficiencias mecánicas de mayor trascendencia en la edificación histórica ubicadas en zonas de alta sismicidad? ¿Por qué incorporar un modelo estructural ayuda a entender cuál es el comportamiento que estos están teniendo? Pues como les comenté al inicio, ¿no? O sea, los modelos numéricos en ingeniería y en arquitectura pues nos ayudan a simplificar la realidad y entender qué es lo que puede pasar. O sea, esa es la ventaja fundamental, ¿no? Independientemente si son estructuras antiguas, modernas, si son de acero, de mampostería confinada o sin reforzar, independientemente de la estructura, actualmente pues una de las herramientas
y muy poderosas herramientas que tenemos es el análisis estructural. Entonces, y también como les comenté, pues ese análisis estructural va a ser bueno o malo, pues dependiendo de si se cumplen o no se cumplen las hipótesis. Eso es fundamental cuando estamos hablando de modelos numéricos en general. Entonces, para las estructuras patrimoniales, pues es obvio que incorporar esas técnicas de análisis, sean modernas, sencillas, sean, digamos, las clásicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, como las líneas de presiones y demás, cualquier método de análisis, estamos hablando ahorita en general, pues es una herramienta útil precisamente para entender el comportamiento y para entender qué es lo que le puede estar pasando a la estructura. Entonces, es un poco como si nosotros hiciéramos la similitud entre médicos y pacientes, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros o arquitectos, pues somos médicos, algunos somos doctores aparte de médicos, y tenemos al paciente, pues que son nuestras estructuras, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos que evaluar qué enfermedad tiene nuestro paciente y a partir de esa enfermedad tenemos que recetarle la medicina adecuada. Entonces, una de las formas para averiguar qué es lo que le pasa a nuestro paciente, pues son las técnicas de análisis. Entonces, a través de los modelos numéricos, pues podemos observar pues, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas de las estructuras y a partir de ahí, pues ir viendo cuáles son las posibles deficiencias que presenta esa estructura ante sismos o ante cualquier otro tipo de cargas y entonces podemos ya evaluar la técnica de intervención adecuada para ese caso. De acuerdo, doctor. Y entonces, retomando todo esto de los métodos numéricos, en base a los métodos numéricos con los que ha desarrollado sus investigaciones en el Instituto de Ingeniería, ¿cuál considera que sea la metodología de análisis a seguir que determine una calibración adecuada del modelo que se esté estudiando? Y en este mismo sentido, ¿cuál método de análisis recomienda usted? ¿El método de elementos finitos o el método de elementos rígidos o el método por macroelementos? Como les comenté anteriormente, el método no es, digamos, no es, creo que la pregunta no es qué método recomendamos. La pregunta es, nosotros como ingenieros, ¿con qué método estamos familiarizados en utilizar? Porque eso es fundamental. Puede haber un método muy bueno, pero si yo como ingeniero no sé cómo utilizar ese método de análisis, entonces no me va a servir la herramienta. Es decir, el método de análisis, cualquiera que sea, es una herramienta de trabajo. Entonces, nosotros como profesionistas tenemos que saber la herramienta de trabajo, cómo utilizar la herramienta de trabajo. Entonces, si no sabemos utilizar un martillo, por ejemplo, pues podemos hacer más mal que bien, ¿no? Entonces, si agarramos un martillo y queremos clavar, pero no sabemos cómo hacerlo o no tenemos la capacidad, pues quizá en vez de clavar el clavo, pues nos estaremos pegando en un dedo o en la mano, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental. O sea, yo creo que aquí hay que cambiar la pregunta y es decir, ok, ¿con qué herramientas yo dispongo como ingeniero? ¿Qué herramientas yo conozco perfectamente? Y a partir de ahí es precisamente como las conozco, sé teóricamente en qué están basadas. Entonces, ¿por qué es importante la parte teórica? Porque también, como ya les había comentado, un modelo es tan bueno como se cumplan las hipótesis en las que se basan. Todos los modelos numéricos, independientemente desde el más refinado hasta el más sencillo, se basan en hipótesis. Entonces, y las hipótesis, pues es obviamente una forma de simplificar la realidad. Entonces, en el momento en que se cumplan esas hipótesis, el método de análisis va a ser muy bueno. No importa si son elementos finitos, si es un método gráfico, si es un método estático, si son macroelementos, si son elementos rígidos, si son elementos discretos, etc. Entonces, a lo mejor
yo puedo utilizar un método muy complejo de elemento finito, no lineal, con un montón de capacidades, pero a lo mejor no se cumplen las hipótesis que yo estoy considerando. Entonces, ese método todo refinado, pues me va a dar resultados que no son adecuados con la realidad. O viceversa. O un método muy sencillo, si cumple con todas las hipótesis que se están planteando, entonces a lo mejor ese método sencillo, quizá como estática gráfica, pues funciona perfectamente. O al revés, a lo mejor el método tan sencillo se basa en muchas hipótesis y hay muchas que no se cumplen. Entonces yo tengo que utilizar otra herramienta que sí me sirva. Entonces hay que verlo más bien desde ese punto de vista y desde esa óptica. Es decir, la herramienta que yo voy a seleccionar la tengo que conocer porque la voy a utilizar. Tengo teóricamente que saber en qué está basada porque tengo que saber si se cumplen las hipótesis que estoy haciendo y con base en eso puedo decidir si es un buen método o no. A partir de ahí, entonces ya podemos decir, ok, esta herramienta sí me sirve, pues la utilizo. Esta herramienta no me sirve porque no se están cumpliendo todas las hipótesis, entonces, pues necesito buscar otro método de análisis para llevar a cabo mis cálculos. Y si necesito yo utilizar otro método de análisis, pues es obvio que lo tengo que conocer. Y entonces ahí es donde nosotros, como profesionistas, pues tenemos que estar actualizados y tenemos que conocer las herramientas que nosotros manejemos. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Bueno, era básicamente esa acerca de los elementos, del método que usted más recomendaba, pero bueno, ya fue contestada como tal, entonces Okay. no se tiene problema en proseguir. Adelante. Hay 4 ideas que permean mucho el actuar de muchas personas dentro de la protección de estos inmuebles, que son la persistente situación actual a cargo de las instituciones a cargo de la protección patrimonial, las necesarias actualizaciones en materia de seguridad estructural, los sismos que cada día se vuelven más frecuentes y que dañan más a las estructuras antiguas. Esto genera mayores montos económicos de intervención que cada vez se vuelven más elevados y muchos de ellos pues no cuentan con una confiabilidad estructural como desearíamos muchos. En ese sentido, ¿cuál considera que es el siguiente paso dentro de la investigación de edificios históricos? ¿Usted cree obligado que se tengan que llevar a cabo más estudios, por ejemplo, extracción de materiales, sus respectivos ensayos en laboratorio, no sé, vibración ambiental? Y si es eso, ¿qué implica el hacer ese tipo de análisis y de estudios en sitio? Bueno, a ver, podemos dividir aquí la pregunta en 2 partes. En general, pues siempre va a ser necesario avanzar en el conocimiento, para eso sirve el campo de la investigación. Entonces, obviamente siempre va a haber ramas abiertas o líneas de investigación abiertas para ir avanzando en el conocimiento. Entonces, eso es indispensable siempre mantener una actualización del conocimiento, un estado del arte del mismo. Entonces, no podemos llegar a un punto en el que decimos, pues ya sabemos todo, ya no necesitamos hacer más investigación, ¿no? Entonces, eso de forma genérica. Ahora bien, en cuanto a los daños en las estructuras históricas y que no hay montos que nos alcancen cuando suceden como los sismos del 17, que se dañaron 2.300 edificios históricos y que hay que repararlos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que hemos visto, comparando el comportamiento de los edificios históricos en este último sismo con sismos pasados, por ejemplo en los sismos del 99 que sucedieron, uno en Oaxaca y otro en Puebla, y otros sismos en el 85
el 80, etcétera, es que prácticamente el tipo de daño es exactamente el mismo. Entonces, un poco revisando las técnicas de intervención, más bien que las técnicas, la filosofía de intervención, lo que nos hemos dado cuenta es que actualmente permea mucho la filosofía de que tenemos que regresar el edificio a su condición original. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si el edificio presenta alguna grieta, pues simplemente se consolidan las grietas y ya, si tiene algún caído, pues se vuelve a reconstruir, pero exactamente igual, con las mismas técnicas, los mismos materiales, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que si regresamos el edificio a su condición original, lo estamos regresando con las mismas vulnerabilidades de siempre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue otro sismo? Pues ya sabemos la respuesta. Se va a volver a dañar exactamente como se dañó en los sismos pasados, va a tener pues la misma cantidad de daños o quizás mayores, dependiendo del tipo de sismo, y entonces pues hay que volver otra vez a construir. Entonces, creo que tenemos que cambiar nuestra filosofía de intervención y no es regresar a la estructura a su condición original, sino resolver las debilidades que tiene la estructura para que no vuelva a fallar exactamente igual. Bueno, más bien, para que no vuelva a tener daños, ¿no? O sea, no cambiar el tipo de daño, más bien que no tenga daños. Entonces, sin embargo, pues esta filosofía no es sencilla de implementar, porque no nada más es como en una estructura moderna, pues yo le pongo un refuerzo, veo si necesita contravientos o si necesita encamisado de columnas, etcétera, y lo hago. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay que conservar todo el valor patrimonial que tiene y entonces hay que buscar las técnicas adecuadas precisamente para no perder ese valor patrimonial en el momento de hacer una intervención en el cual estemos nosotros solventando las debilidades estructurales. Entonces, pero creo que hacia allá tenemos que encaminar, o sea, cambiar la filosofía de restauración en el sentido de no tratar de regresar a la estructura a su condición original, sino mantener la estructura con sus valores patrimoniales, pero incrementando su seguridad estructural. Pongo un ejemplo. Hemos encontrado, por ejemplo, algunas iglesias en el estado de Morelos, que la mampostería fue construida con boleos y con morteros de tierra. Entonces, el boleo es una piedra muy mala para la mampostería porque al ser cantos rodados, pues la superficie es completamente lisa y entonces hay una muy mala integración entre el mortero y la piedra de inicio. Y después el mortero, aparte, al ser de tierra, es de muy mala calidad. Entonces, si queremos regresar la estructura a su condición original, tenemos que volverla a reconstruir con un material que ya de origen es de muy mala calidad. En cambio, si reconstruimos la estructura con una mampostería de mejor calidad, en la cual usamos otro tipo de piedra, usamos otro tipo de mortero, aunque sigamos utilizando, digamos, técnicas tradicionales, pero mejorando la piedra, mejorando el mortero, pues obviamente estamos mejorando el material y obviamente vamos a mejorar el comportamiento estructural. A eso es a lo que me refiero de que no podemos estar haciendo exactamente lo mismo porque entonces vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces tenemos que buscar mejorar la seguridad estructural, pero obviamente manteniendo los valores patrimoniales. De acuerdo, doctor. Y bueno, entrando en todo este tema de la restauración como tal y la estructura original, surgió otra pregunta respecto a los materiales.
Y bueno, derivado de la lógica estructural, ¿cómo considerarías el reconocimiento de materiales en un edificio histórico o patrimonial que ha sido dañado? Para esto, bueno, las personas nos planteaban si es recomendable las pruebas destructivas o saber cuántos estudios de extracción de material recomendaría. No sé si pudiera abundar un poco más en esto de los materiales, de la estructura. Bueno, aquí la pregunta es muy amplia y hay que tener cuidado en el sentido de que, por un lado, obviamente, entre mejor conozcamos la estructura, siempre va a ser mejor para nosotros como profesionistas encargados de la conservación, porque vamos a tener mejores elementos para poder dar una mejor solución, tanto estructural como arquitectónica, como de conservación, etc. Sin embargo, volviendo un poco a la similitud entre médico-paciente, hay que recordar que cada paciente es diferente a los demás. Cada paciente es único. Y entonces hay que ver las particularidades de cada paciente. Entonces, una medicina que se le receta a un paciente no necesariamente va a ser la adecuada para otro paciente, aunque presente, por decir, la misma enfermedad. ¿Por qué? Pues porque va a depender pues, de la edad, va a depender del estado de salud previo, si tiene alguna otra enfermedad congénita o tiene algún otro problema, si tiene problemas del corazón, pues quizá no va a ser la misma medicina que le tengamos que recetar para una cierta enfermedad a alguien más joven, digamos, sano, etcétera, o si alguien tiene diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos dar soluciones generales porque va a depender del paciente. Y con base en eso, pues tenemos que ver primero si es posible obtener o hacer pruebas destructivas. La ventaja, como todo en la vida, todo tiene pros y todos tiene contras. Entonces, siempre hay que evaluar el costo-beneficio, ¿no? Si los pros son mayores que los contras, pues tenemos una buena relación costo-beneficio. Si las contras son mayores que los pros, pues obviamente tenemos una muy mala relación costo-beneficio. Entonces, la ventaja de las pruebas destructivas pues es que podemos conocer las características mecánicas del material que está formada la estructura como tal. El problema es que precisamente son esas, son destructivas y prácticamente en la mayoría de los casos no podemos hacer pruebas destructivas porque estamos dañando a la estructura. Pero estamos dañando a la estructura no desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista patrimonial. Entonces, y esta es una de las características fundamentales de los edificios históricos y patrimoniales, que no podemos ver de forma aislada la estructura y olvidarnos del resto. ¿Qué es el resto? Obviamente es la parte arquitectónica, obviamente es la parte histórica, la parte artística, la parte cultural, etc. Entonces, por poner un ejemplo muy extremo, ¿no? A lo mejor yo quiero sacar un espécimen de un muro de mampostería para probarlo y llevarlo al laboratorio, pero si ese muro de mampostería tiene un fresco, pues es obvio que no puedo hacer eso. ¿Por qué? Pues porque me voy a llevar entre las patas la parte artística que tengo yo que conservar. Entonces, ahí es donde entra la evaluación costos-beneficios. Y entonces, por eso se han desarrollado pruebas no destructivas o pruebas semidestructivas en las cuales de forma indirecta puedo yo llegar a conocer las propiedades mecánicas de los materiales. Obviamente también se pueden conocer de forma indirecta, por ejemplo, las pruebas de vibración ambiental son pruebas no destructivas que nos aportan mucha información. Las pruebas de vibración ambiental, pues lo que nos van a decir son los periodos de vibrar de la estructura, las formas modales, pero a partir de ahí yo puedo calibrar mis modelos numéricos de forma que, pues obviamente ya sabemos que los periodos, pues es una relación masa-rigidez.
Pues la masa más o menos se puede conocer, sí, prácticamente sin mucho error, porque pues podemos saber el tipo de mampostería y con base en eso pues podemos saber más o menos cuál es la densidad de ese material. Y entonces nos quedaría como incógnita cuál es la rigidez. La rigidez de un elemento o de una estructura pues está dada tanto por la geometría, es decir, espesores de elementos, longitudes, etcétera, como por el módulo de elasticidad. La geometría la puedo conocer también relativamente fácil haciendo un levantamiento geométrico de la estructura y entonces me queda como variable el módulo de elasticidad del material. Entonces, si yo conozco la masa, conozco la geometría y conozco los periodos de vibrar de la estructura, entonces puedo llegar a conocer el módulo de elasticidad que me representaría en esa estructura para llegar a los periodos de vibrar que yo estoy midiendo en la realidad. Entonces es una forma indirecta de conocer las propiedades mecánicas del material. Entonces, ahí pues también hay que evaluar el tipo de construcción que estoy yo evaluando, porque obviamente pues cuando nos referimos a construcciones patrimoniales, pues todos nos imaginamos estos grandes monumentos, la catedral, ¿no? Las grandes catedrales, las grandes iglesias, Palacio Nacional, etcétera, ¿no? Pero obviamente pues hay casas más chicas, hay algunas estructuras más pequeñas que también son patrimoniales y que también hay que conservar. Entonces, también eso va a entrar en juego. El tipo de estructura que estoy yo estudiando, pues a lo mejor para ciertos casos, pues no va a ser necesario hacer una gran inversión en hacer cierto tipo de pruebas y, ¿cómo se llama? Y se puede conocer las propiedades mecánicas de los materiales, quizá de alguna otra forma indirecta. Entonces, ahí es precisamente donde digo que para cada caso particular tenemos que evaluar la relación costo-beneficio. Entonces, no podemos generalizar y decir, sí, que se hagan pruebas destructivas a todo, o que no se haga ninguna prueba, etcétera. Entonces, eso se tiene que evaluar para cada una de las estructuras que se van a estudiar, pero obviamente las pruebas destructivas tienen su importancia, tienen su valor, aunque a veces el costo para hacer eso pues es tan grande que no nos es permitido. Y obviamente cuando hablamos de costo, no estamos hablando únicamente de un costo económico, sino, como ya les había comentado, de un costo relacionado a todo, incluso desde la misma conservación de los valores patrimoniales. En ese sentido, doctor, en cuanto a estar considerando los materiales dentro de un modelo, las secciones que éstas mantienen todavía en su existencia, ¿cómo podemos nosotros llegar a considerar dentro de un modelo de análisis el hecho de generar un modelo completo o modelo por partes? Porque hay he visto varias aplicaciones en donde retiran ciertos elementos y los analizan aisladamente. Y lo mismo pasa con las restricciones, con los límites de frontera. Muchas veces se deduce que son apoyados, en otros se usa que son empotrados. En ese sentido, ¿usted cuál cree que es necesario llevar a cabo en ese sentido en cada una de las partes de la estructura? Y también dentro del análisis, ¿es necesario o recomendable llevar a cabo estudios de interacción sobre la estructura? Bueno, ahora sí, vámonos por partes, ¿no? El analizar toda una estructura lleva sus ventajas. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues estamos modelando todas las posibles interrelaciones que hay entre ciertos elementos, etcétera. Entonces, esa es una técnica de análisis. Sin embargo, obviamente, si es una estructura muy grande y si yo la quiero hacer un análisis, sobre todo un análisis no lineal, pues eso me va a llevar mucho costo, mucho tiempo, ¿no? Tanto costo computacional como costo de análisis. Y cuando hablamos de costo de análisis, o cuando hablamos del
de tiempos para un análisis no es solamente lo que se tarda la computadora en hacer, sino es el tiempo que yo como ingeniero me tardo en hacer un modelo, y no solamente hacer el modelo ya que corra, sino en calibrarlo, validar, ver que todo funciona muy bien y después empezar a hacer ya todos los análisis con todas las cargas que le quiero meter. Después viene el tiempo propiamente computacional y después viene el tiempo en el que me va a llevar a mí, como profesionista, interpretar todos los resultados. Entonces, todo eso lleva tiempo. Aunque quizá tengamos tiempos computacionales muy cortitos de unos cuantos segundos o de unos cuantos minutos, pues hacer un modelo involucra mucho tiempo. A interpretar los resultados lleva otro tanto tiempo. Entonces, entre más grande sea el modelo, más tiempo me va a llevar en hacerlo, en validarlo, en que corra y obviamente en la interpretación de resultados. Y muchas veces, pues esos tiempos, sobre todo cuando hacemos análisis no lineales o hacemos análisis paso a paso, cuando queremos hacer un análisis por sismo, pues literalmente se pueden llevar meses. Y obviamente en la práctica, pues no podemos tardarnos para un análisis un montón de meses, porque obviamente los tiempos no nos los permiten. Entonces, hay otras técnicas que es precisamente lo que le llaman los macromodelos o los macroelementos, en los cuales se dice, ok, en vez de estudiar toda la estructura completa, yo puedo estudiar la estructura a partir de grandes bloques, que por eso se llaman macroelementos. Y puedo considerar que la estructura está formada precisamente por la unión de esos macroelementos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Pues la ventaja es que no tengo que hacer el modelo de toda la estructura, sino solamente de una parte de la estructura que a mí me interesa conocer. Entonces, obviamente el modelo es más pequeño, es más reducido, es más sencillo realizarlo. El tiempo computacional, aunque haga un análisis no lineal, también se va a reducir mucho. Y obviamente los tiempos de interpretación de resultados también va a ser más sencillo. Sin embargo, obviamente, todo tiene un costo. Entonces, el costo es cómo hacer esos macroelementos para que verdaderamente me representen la realidad. Entonces, por un lado están las condiciones de frontera que yo tengo que ver cómo tengo que representar el resto de la estructura para que la aportación de rigideces y de masas se represente de forma adecuada en mi macromodelo. Y todo eso, obviamente, pues es un costo que a veces no es sencillo de evaluar. Entonces, ahí ya, ¿cómo se llama? También va a depender de qué es lo que queremos conocer, qué es lo que queramos evaluar, del tamaño de la estructura, si verdaderamente vale la pena hacer todo el modelo de toda la estructura o hacer partes simplificadas de la estructura. Un poco para tratar de solventar estas dificultades con los macromodelos de las condiciones de frontera y demás, se ha planteado utilizar diferentes técnicas de análisis. Muchas veces nosotros como ingenieros nos casamos con un modelo y queremos que ese modelo nos resuelva toda la vida, que quizá para las estructuras que nosotros estamos diseñando y que vamos a construir en un futuro, funciona muy bien, ¿no? Yo hago mi modelito en el SAP o en el ETAPS o en el Estado, en cualquiera, ¿no? Le meto todas mis cargas, veo cuáles son mis elementos mecánicos, diseño y se acabó. En cambio, aquí lo que se plantea es usar diferentes técnicas de análisis. A lo mejor podemos hacer, por ejemplo, un modelo elástico lineal de toda la estructura como un primer paso para darnos una idea de cuáles son los posibles puntos débiles de la estructura. Y a partir de ahí decimos, ok, a mí me interesa conocer
esta parte de la estructura, porque de acuerdo con mi modelo elástico lineal, pues aquí hay una gran concentración de esfuerzos. Y entonces hago un modelo más refinado, o quizá un modelo con alguna otra técnica de análisis que me lleve a conocer únicamente esa parte de la estructura. Entonces ahí ya estoy combinando 2 o 3 técnicas de análisis diferentes, ¿no? Entonces, a eso pues, se le ha llamado pues, la técnica de análisis complementarios, es decir, agarro, ¿cómo se llama? Los resultados de un análisis que puede ser simplificado para darme una idea de cuáles pueden ser las condiciones de frontera que yo necesito, o cuál es la parte de la estructura que yo quiero conocer, o cuáles pueden ser las solicitaciones que yo le tengo que poner a mi otro modelo con otra técnica de análisis o con otro método numérico, y a partir de ahí pues hago un modelo más refinado de una parte en específico, y entonces ya puedo hacer quizá un análisis más complejo. Entonces, aquí ya hay una variedad entre un modelo y otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso en algunos casos ha dado muy buenos resultados, pero pues obviamente también lleva su tiempo, aunque aunque permite, pues obviamente conocer quizá de una forma con algún método más complejo, pues ciertas partes de la estructura que a mí me interesa conocer, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, otra pregunta que nos llegó y que también es muy interesante es, bueno, durante la revisión por estados de servicio de la edificación, ¿cómo podemos llegar a estimar el daño futuro que va a tener nuestro edificio histórico? Y, bueno, ¿a qué indicadores de respuesta estructural debemos estar atentos? Así como también, ¿cuáles serían estos indicadores y cómo podemos, además, revisar los desplazamientos máximos que va a tener nuestra estructura en un futuro ante ciertas acciones? Bueno, ahí pues los indicadores no es tan sencilla la respuesta. Lo que se hace muchas veces, y por un lado da algunos buenos resultados, es seguir las indicaciones de las normas de construcción o de los reglamentos, ¿no? En los cuales pues especifican ciertos estados límites, tanto de servicio como últimos, y entonces a partir de esas propuestas pues se establecen los estados límites de servicio o de falla pues para la estructura patrimonial. Obviamente, pues viendo, ¿cómo se llama? El material adecuado, ¿no? Por ejemplo, las normas técnicas del reglamento del Distrito Federal, pues tienen unos estados límites pues para mampostería no reforzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces eso da muy buenos resultados, sin embargo, hay personas que dicen que no, pues que no es posible tomar como referencia los valores de la norma, porque obviamente son estructuras patrimoniales, construidas en otra época, con otras técnicas, etcétera, y entonces no necesariamente la norma está pensada para ese tipo de estructuras. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener un parámetro para saber si los desplazamientos o las distorsiones que presenta nuestra estructura pues son adecuados para el estado límite de servicio o para el estado último. Y pues muchas veces esos parámetros no son sencillos de conocer. Entonces, por eso una de las recomendaciones es ver qué es lo que dice la norma y pues aplicarlo a nuestras estructuras en cuanto a los estados límites de distorsiones o de desplazamientos. Por eso digo que en muchos casos dan muy buenos resultados, en otros son quizá muy conservadores. Entonces, y pues
tratar de ajustar esos estados límites a nuestras estructuras patrimoniales a lo mejor nos llevan a refuerzos demasiado grandes para tratar de limitar esas distorsiones. Entonces, sin embargo, pues, como les digo, nosotros como ingenieros, pues tenemos que tener un cierto parámetro, pues para decir hasta aquí es lo máximo permitido o cuál podría ser mi estado límite. Entonces, lo que nos indican los diferentes reglamentos puede ser un primer buen parámetro, pero si nosotros, por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos, creemos que esos valores son demasiado conservadores, entonces a lo mejor se puede aplicar algún otro criterio que venga en la literatura con base en pruebas experimentales, en pruebas de laboratorio, de cuánto se puede deformar un elemento. Pero yo creo que de entrada utilizar los valores del reglamento nos da unos muy buenos parámetros. De acuerdo. Otra pregunta también que se realizó ya dentro del tema de conservación de las estructuras históricas, dentro de las implementaciones que se pueden llevar a cabo, nos preguntan si usted recomendaría el uso de fibra de carbono para reforzar estas estructuras históricas o patrimoniales. Y bueno, ¿cómo se podría llegar, o sea, dentro de esta misma pregunta se comentó cómo se podría llegar a idealizar dentro del modelo numérico la aportación de rigidez deseada a la estructura? Bueno, en general las técnicas o los materiales modernos para intervención estructural pueden funcionar bien para las estructuras patrimoniales, en particular los FRPs se ha visto que pueden dar muy buenos resultados, sobre todo porque pues sabemos que la mampostería tiene muy buena resistencia a compresión, pero su resistencia a tensión es muy baja. Y pues lo que dan los FRPs pues es precisamente incrementar la resistencia a tensión del elemento que se va a reparar con estas técnicas. Sin embargo, algo que hay que cuidar mucho con los materiales nuevos o relativamente nuevos o modernos, como alguien le ha llamado, es su comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se comportan estos materiales ante el envejecimiento mismo del material, ante cuando pasan varios años de estar ahí puestos, etcétera. Porque se ha visto que algunos productos que parecían que eran muy buenos, se ha visto que a lo largo del tiempo tienen un comportamiento indeseable. Entonces, hay que recordar que estas estructuras patrimoniales, pues su vida útil no es de unos cuantos años, sino su vida útil, estamos hablando de cientos de años, ¿no? Que es lo que queremos conservar estas estructuras. La ventaja de los FRPs es que a pesar de que se le llama que es una técnica moderna, Doctor, creo que se silenció el micrófono. ok. Pues yo seguí hablando, no sé en qué parte se cortó, pero a ver, regresando un poco a lo que les estaba diciendo. Lo que hay que cuidar mucho con los materiales modernos de intervención es su comportamiento a lo largo del tiempo. Porque se han tenido experiencias de que hay materiales modernos que salen al mercado
que parece que son muy buenos para, como técnicas de reparación, y que después de algunos años, cuando hablamos años, nos referimos 20, 30, 40 años, empiezan a tener un comportamiento indeseable, pues por la forma en cómo se van degradando los materiales a lo largo del tiempo. Entonces, eso hay que cuidar mucho con los materiales nuevos. No solamente ver en el corto plazo que también trabajan, sino a lo largo del tiempo cómo puede ser su comportamiento. Y por eso muchas veces pues se tiene un poco de reticencia de utilizar materiales novedosos, y pues se va uno por lo que le llaman materiales tradicionales, que sabemos cuál es su comportamiento a lo largo del tiempo. La ventaja de los FRPs, que a pesar de que se le llama que es una técnica moderna de intervención, es que ya se ha implementado desde hace 30, 40 años más o menos en otro tipo de estructuras, sobre todo en estructuras de concreto, ¿no? Entonces, las primeras aplicaciones son de hace, les digo, no tengo el dato exacto, pero es entre 30 y 40 años de más. Entonces, ya tenemos un buen espectro de tiempo en el cual se ha visto que el comportamiento a lo largo del tiempo de este material ha sido bueno. Entonces, precisamente por eso, en los últimos años, pues para la restauración de las construcciones patrimoniales se ha ido apostando por el uso de estas fibras. ¿Por qué? Pues porque además de que se incrementa la resistencia a tensión, pues se ha visto que a lo largo del tiempo han dado buenos resultados. Y con base en eso, pues se han propuesto diferentes técnicas de intervención para diferentes problemáticas. Entonces, obviamente, uno de los problemas, no solamente con los FRPs, sino con cualquier técnica de intervención que nosotros hagamos, es cómo incorporo eso en nuestro modelo numérico. Porque obviamente me va a modificar el comportamiento del material, ¿no? Sus propiedades mecánicas, etc. Entonces, hay diferentes técnicas, digamos, las muy complejas en las cuales, pues, con elemento finito se discretiza el material original, se discretizan las fibras, o se discretiza cualquier otra técnica de intervención, etc. O se puede hacer, digamos, una simplificación con lo que se llama un material homogéneo, en el cual, digamos, en un mismo material, se hace un material ficticio en el cual se toman tanto el comportamiento del material original como del material que se está utilizando como refuerzo, y entonces, en vez de tener discretizado un elemento y otro, y un material y otro, pues se hace, digamos, un material ficticio con las propiedades de los dos materiales, que como si estuvieran trabajando juntamente o fueran un solo material. Un poco como lo que se hace con la mampostería. En vez de modelar un tabiquito y la junta de mortero, etcétera, pues se dice que todo el material es mampostería y tiene unas ciertas propiedades. No son las propiedades del tabique, no son las propiedades del mortero. Son las propiedades de todo el conjunto que le llamamos mampostería. Entonces, algo similar se usa con los materiales intervenidos, en los cuales pues no son las propiedades del material original, no son las propiedades del material de refuerzo, sino de un conjunto. Y entonces, con los FRPs es relativamente sencillo, porque lo que se ha visto de pruebas de laboratorio es que el FRP no incrementa la rigidez, sino lo que incrementa es la resistencia. Entonces, más o menos la rigidez sigue siendo la del material original, pero pues ya va a tener una cierta capacidad para tomar los esfuerzos de tensión. De acuerdo, doctor. Bueno, debido al tiempo, yo creo que estaremos haciendo la última pregunta y tomaremos una pregunta que se hizo aquí en el chat. La hizo el ingeniero arquitecto Jorge Méndez y bueno, él le pregunta, si se trata de una iglesia dañada en su cúpula, ¿capturaría usted todo el edificio o estudiaría exclusivamente la cúpula con sus apoyos y parapetos?
Ahí es una pregunta un poco capciosa por lo siguiente. Podríamos decir que únicamente podríamos modelar la cúpula con sus parapetos, las pechinas y los elementos que el tambor y todos los elementos que involucra y ver qué es lo que sucede, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una intervención estructural en un elemento dañado, en este tipo de estructuras. Porque lo que podemos hacer es reparar el elemento que está dañado, pero debilitar otras zonas. O hacer un elemento muy resistente, pero si no intervenimos otros elementos, entonces lo que vamos a estar haciendo es estar desplazando el daño a otros elementos. Entonces, en principio, quizá para entender el porqué del daño y cómo se puede hacer la intervención, pues se puede hacer un modelo específico únicamente de la cúpula, refinado, muy bonito, pero yo también recomendaría hacer un modelo de toda la iglesia y ver la influencia de esa reparación, cómo puede influir en el resto de los elementos. Porque lo que hemos visto es que muchas veces se refuerza el elemento dañado, ese elemento queda muy bien reforzado, es decir, se incrementa su capacidad resistente, pero cuando llega el sismo, obviamente ya no se va a volver a dañar ese elemento, pero tenemos otros elementos más débiles alrededor y son los que se dañan. Entonces, tenemos que ver a toda la iglesia en su conjunto, no únicamente de forma individual ciertos elementos y decir, que pues yo refuerzo la cúpula o la torre o la fachada y me olvido del resto. Hay que ver a toda la iglesia en su conjunto. Entonces, esa sería mi recomendación, quizás hacer un modelo relativamente sencillo de toda la iglesia para ver el comportamiento global y un modelo un poco más complejo y detallado de la cúpula para hacer la propuesta de refuerzo y con el modelo global de la estructura ver si esa propuesta de refuerzo no me está trasladando el daño a otros elementos. Bien, doctor. Pues desgraciadamente estamos llegando al final de esta plática, de este pequeño evento que tratamos de organizar de manera conjunta, el SMIE del Instituto de Ingeniería y el SMIE de la ESIA Tecamachalco. Y bueno, a modo de clausura de este pequeño encuentro, derivado de una reflexión propia, ¿qué considera que es la situación que debe prevalecer en las instituciones a cargo de la protección patrimonial desde la perspectiva de la seguridad estructural en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuál es el papel que las nuevas generaciones, tanto de restauradores como de arquitectos, como de ingenieros civiles, deben estar presentes en este tipo de intervenciones, sobre todo por aquellas nuevas visiones que se tienen de actualización y profesionalización en este sentido? Bueno, empezando por la segunda parte de la pregunta, creo que es importante que pues no solamente los jóvenes, sino todos los profesionistas involucrados en la construcción, o sea, ingenieros, arquitectos, etcétera, volteemos a ver la parte de conservación e intervención estructural, no solamente de la parte patrimonial, ¿no? Generalmente salimos, bueno, más bien entramos a la carrera y salimos de la carrera pensando que vamos a hacer obra nueva. Está bien, pero también hay ya mucha infraestructura, hablando en general, que no necesariamente vamos a hacer cosas nuevas, sino que tenemos que darle un cierto mantenimiento. Y entonces tenemos que estar nosotros preparados técnicamente, precisamente para enfrentar retos de ese tipo de cómo hacer una intervención de conservación. Conservación en el amplio criterio, ¿no? O sea, no estoy hablando ahorita de forma particular del patrimonio arquitectónico, sino conservación
de nuestros puentes, nuestras carreteras, puertos, ¿no? Aeropuertos, edificios, ¿no? O, pues, lo acabamos de vivir, después de un sismo, pues hay edificios que se dañan con diferentes tipos de daño. Ok, ¿cómo los vamos a intervenir? Y, pues, lamentablemente, creo que ninguna licenciatura en México contempla dentro de su plan de estudios precisamente una parte de refuerzo, conservación, etcétera. Entonces, creo que es una parte importante que estamos dejando de lado dentro de nuestras instituciones educativas y que, pues como parte de la actualización profesional, pues la tenemos que realizar ya como profesionistas nosotros de forma independiente. Desde el punto de vista, ahora sí, hablando de la conservación del patrimonio arquitectónico, ese tipo de conservación involucran aspectos adicionales a los de otro tipo de infraestructura, que tienen que ver ya no con la parte propiamente técnica de la ingeniería estructural, sino con otras disciplinas como es la arquitectura, la historia, el arte, conservación de bienes muebles, conservación del arte, etc. Entonces, cualquier profesionista encargado o que quiera entrar dentro de la conservación, forzosamente va a tener que ampliar su espectro e involucrarse en otros aspectos que no necesariamente son de su disciplina. Entonces, va a tener que entender algo de arquitectura, va a tener que entender algo de historia del arte, va a tener que entender algo de la historia en general, conservación artística, etc. Obviamente, no se va a volver experto porque pues, cada quien tenemos un campo de acción, ¿no? Como dicen, zapatero a tus zapatos, pero sí es necesario que tenga un bagaje cultural amplio para poderse dar a entender con los diferentes profesionistas que están relacionados con la conservación del patrimonio arquitectónico, y tenemos que estar conscientes de que nuestras acciones como profesionistas en el ámbito de ingeniería estructural van a tener repercusiones dentro de la arquitectura, van a tener repercusiones dentro del arte, de la historia del inmueble, etcétera. Y con base en ese entendimiento es como tenemos que acotar nuestras soluciones estructurales. Por eso no es tan sencillo muchas veces la comunicación. Y muchas veces por eso hay cierta dificultad de entendimiento con las instituciones gubernamentales que rigen la conservación de todo esto, como el INAH, que muchas veces se le conoce como el INO, porque nos dicen, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer aquello, y no puedes hacer esto. Pero obviamente nos los dicen con base en la filosofía, ciertas filosofías de conservación, ciertas formas de ver la conservación estructural, la conservación general del edificio. Entonces, nosotros como ingenieros estructuristas nos tenemos que adecuar a esa filosofía de conservación y no al revés, no querer adecuar hacia nuestra visión el resto de las formas. Entonces, esa es parte tanto de la complejidad, pero al mismo tiempo de la belleza de este campo de estudio. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, los capítulos estudiantiles le agradecemos enormemente que usted pueda compartirnos un poco de su conocimiento, no solo a nosotros como estudiantes, sino a ingenieros, arquitectos, restauradores, que tenemos sed de aprender un poco más. Y también, bueno, le agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron presenciando la plática con el doctor. Estamos viendo sus comentarios y pues la verdad les agradecemos también mucho sus comentarios y sus sugerencias. Vamos a tomar todo en cuenta y también les comentamos que las preguntas que ustedes hayan enviado y no hayan podido ser resueltas en esta plática debido más que nada al tiempo, les serán llegadas a través de correo electrónico, en el caso de que ustedes hayan registrado su correo electrónico.
Y bueno, sin más por el momento, bueno, nuevamente gracias y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales o por el correo electrónico masivo del ESMIE. Por ahí estaremos difundiendo más pláticas y en el caso de que podamos realizar una segunda parte con el doctor Fernando y bueno, como comentan aquí, hacer un estudio de caso, pues estaría increíble y los estaremos invitando para que estén con nosotros nuevamente. Y pues muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.